Buenas noches, Lisen. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar la clase, jóvenes estudiantes, en esta noche. Bienvenidos, sin antes darles el más cordial saludo. Esta clase va a quedar grabada también para que ustedes la revisen y la analicen y puedan realizar las actividades. Bueno, para empezar, pues, permítanme escucharlos un momento, su saludo. ¿Y qué es lo que aprendieron de la clase anterior que vimos sobre la pintura rupestre? Empezamos con Rodrigo. No sé si me escuchó Rodrigo. Lima, piedra. Ya, muy bien. Lo rupestre que se daba en la piedra, ¿no es cierto? En las cuevas. ¿Qué me dice la Pintaban. señorita? Gracias, Rodrigo. Muy bien. ¿Qué nos dice la señorita Juanita? No sé si está escuchándonos. Bueno, chicos. De los orígenes de las pinturas rupestres, Sí, de la piedra, de la pintura y de los animales. ya. Eso. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo entonces fue el arte rupestre en la antigüedad? Mm, ¿Qué pintaban en las cuevas? eh, los, los indios pintaban eh, animales. Ya. Es correcto, muchas gracias. ¿No se pintaban escenas de qué? De que había las cacerías de los grandes mamuts, de erupciones volcánicas, etcétera, de cosas que ellos pasaban en ese entonces. Como les decía, el clima era bastante hostil. Ahí Es verdad. no es como el día de hoy, donde prácticamente vamos a un supermercado y encontramos carne, encontramos todavía las bondades de la madre naturaleza. En aquellos tiempos, pues prácticamente eran los primeros pasos que estaba dando la humanidad, ¿no? Y querían dejar plasmado eso. Muchas de esas pinturas se encontraron eh, allá en la vieja Europa, en algunas cuevas, cavernas, donde habían pintado grandes hazañas que tuvieron que pasar, a veces hasta migraciones. No sé si ustedes han visto hasta una famosa serie de la era de hielo, esas cosas, ¿no? Entonces, Así. entonces eso más o menos se refleja lo que era la pintura rupestre. Bien, bien chicos, entonces vamos ahora sí a avanzar en los temitas. Si ustedes me escuchan, me van siguiendo para la siguiente clase. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue ese paso que dieron de nómadas a sedentarios. ¿Sí? Continuando un poquito, ya que ya les estaba indicando cómo fue al inicio de los primeros pobladores. Aunque esto parezca de historia, pues está relativamente relacionado con el lenguaje, ¿sí? Con el desarrollo de la comunicación. Entonces, de nómadas a sedentarios, un salto cultural fundamental. Alrededor del año 8000 antes de Cristo se produjo un cambio tecnológico importante en cuanto a la forma de trabajar la piedra, que consistió en pulirla en vez de solamente tallarla. Por eso esta época se denomina neolítico. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿a qué se llamó el periodo neolítico? Cuando se empezó a trabajar la piedra de una manera pulida, por eso se llama neo. Neo es nuevo, lítico, piedra, es decir, de la piedra nueva. Este fue el último periodo de la edad de piedra, tras el cual comenzó la edad de los metales. Entonces, para que ustedes entiendan, chicos, que ya en el neolítico ya fue el último paso que se dio, que se llamó la edad de piedra, para comenzar la edad de metales. ¿Y qué era la edad de metales? Cuando ya jóvenes empezó, ¿qué? Ya
a utilizar o a fundir, por ejemplo, ya lo que nosotros conocemos como el acero, el cobre, etcétera. ¿Sí? En esta época, los seres humanos que habitaban en la zona denominada Creciente Fértil, ¿sí? Creciente Fértil fue lo que se denominó en el mapa que ustedes algún momento lo investiguen, lo que hoy es Siria, o la antigua Mesopotamia, Egipto. Ahí se llamó lo que en ese entonces se dio el Creciente Fértil, en el sudeste de prácticamente de Asia. Generaron una nueva forma de vida. Los grupos humanos que vivían en dicha región dejaron de depender solamente de la caza, la pesca y la recolección de frutos y semillas, y comenzaron a desarrollar la agricultura y la ganadería. Estos avances tecnológicos fueron el fruto de las observaciones de la naturaleza y la experimentación que realizaron los seres humanos durante milenios, lo que les permitió adaptarse a los cambios en su entorno. Aquí les hago una pregunta, chicos. Entonces, ¿cuál fue el avance para que ya los grupos humanos, por ejemplo, dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios? ¿Qué me dicen? Aquí te... ok. A ver, ¿por qué será de que ya los grupos humanos antes se iban, cuando decíamos, caminaban de un lugar a otro? ¿Y por qué se volvieron sedentarios? Porque descubrieron que comenzaron a desarrollar la agricultura y la ganadería, chicos. Ya entonces empezaron ya no solo se recolectaban frutos, no fueron recolectores y nómadas, sino que ya desarrollan la agricultura y ganadería. Claro, una agricultura todavía muy, se podría decir, en sus orígenes, demasiado sencilla, pero que sin embargo eso dio lugar a que ya los pueblos se asentaran en un solo lugar. Bueno, dice, la agricultura les permitió pasar de ser nómadas a ser sedentarios, lo que les decía. De esta manera se crearon los primeros poblados, con lo que aumentó la población humana. Se dio inicio a la alfarería, o sea, a la fundición de metales, también lo que es a la fundición de lo que nosotros conocemos, la cerámica, ¿sí? La fabricación de textiles, la construcción de viviendas y la especialización del trabajo. ¿A qué se refería esto? La especialización de trabajo en que ya las mujeres se dedicaban a una actividad y los hombres a otra actividad. Así, en vez de una economía de subsistencia, se pasó a una que permitía producir excedentes, lo que permitió el intercambio de productos con otros grupos humanos. Explico un poquito esto. La economía de subsistencia, al inicio, todos vivían en comunidades primitivas. Comunidad era todo un grupo, todos trabajaban para sí y todos disponían de esos productos. Ya cuando el ser humano ya pasó de ser nómada a sedentario, la economía de subsistencia ya permitía que, por ejemplo, si yo siembro un campo de maíz, ya todo eso ya no voy etcétera, me lo voy a comer solo. Va a quedar un excedente, o sea que me va a sobrar. Y esto se lo intercambió con otros grupos humanos. Y hoy en día, que se lo llama trueque, no sé si ustedes han escuchado, hoy en día y hasta hoy en día se practica eso en algunas comunidades en nuestro país y también en algunas regiones de Europa y de Asia, donde hay comunidades que aún siembran, qué sé yo, ciertos productos e intercambian por algo que no tienen. Por ejemplo, si yo siembro eh, verduras, legumbres, pues la cambio, qué sé yo, por carne, la cambio por leche, etcétera. Eso es la economía de subsistencia, el excedente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Pues sí está entendido. ¿Qué me dicen jóvenes estudiantes? Mm, no muy bien, pero ¿me puedes explicar? ¿En qué parte? Verán, lo que les decía, el, los seres humanos cuando eran nómadas eran recolectores de frutos, no necesitaban sembrar. Se iban de un lugar a otro y cogían, para que me entiendan, mangos,
aunque no habían mangos, pero para que me entiendan, lo que existía en la naturaleza. Y sobrevivían de la caza y de la pesca, ¿sí? Ah, Cuando ya. se volvieron sedentarios, ya empezaron a descubrir de que botando las semillas, y eso lo descubrió la mujer, que botando las semillas en la tierra germinaba una nueva planta. De ahí nace la primera agricultura. Entonces ya volvieron, se dieron cuenta de que se podía fertilizar. Entonces ya si sembraban, qué sé yo, botaban un grano de maíz, esa plantita iba a demorar para poder ser cosechada, ¿sí o no? Ah, sí. Entonces tienen que estar ahí en el lugar para poder coger el fruto. Sí, Entonces listo. ya se volvieron sedentarios. Yo creo que ahí está clarito, ¿no es cierto? Ahora, como empezaron a producir más, o sea, ya no sembraron solo para la familia, ya sembraron grandes campos, se amplió la agricultura, se amplió la ganadería. Entonces ya no solo se dedicaron a estas actividades, también, como ustedes ven, se desarrolló la alfarería, ¿sí? Ya la especialización del trabajo, las mujeres se dedicaban a actividades no tan fuertes como los varones. Por ejemplo, las mujeres en los antiguos tiempos, y me estoy refiriendo, no hacían actividades, qué sé yo, como cargar pesos, etcétera, como algo que no es inherente a la mujer. Ellas se dedicaban lo que es a ver en su hogar, a criar sus hijos, a, en sí también a una agricultura un poco liviana, pero el que traía el sustento es el varón. Y eso hoy en día se va recopilando de la misma manera, aunque la sociedad hoy en día ha cambiado y tiene que salir a trabajar papá y mamá. Pero sin embargo, siempre la cabeza de jefe de familia va a estar en nombre de cuál? Del papá, ¿no es cierto? Sí, listo. Entonces, eso se viene desde los antiguos tiempos formando. Yo creo que hasta ahí está claro, ¿no? Bueno, chicos. Sí, listo. Entonces, vamos un poquito a hablar sobre cómo fueron los primeros signos escritos. Hasta ahora hablamos un poquito del nomadismo al sedentarismo. Vamos a ver cómo fueron los primeros signos escritos que desarrollaron. Ya ahora sí entrándonos a la parte que nos compete, haciendo un poco de historia sobre la escritura y el lenguaje. Hace aproximadamente 6.000 años en el valle de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, las cosechas habían sido, perdón, particularmente abundantes. La producción había rebasado la de años anteriores. Los encargados de reunir, administrar y redistribuir los excedentes de la producción no se daban abasto en su tarea de llevar el registro de las ofrendas. Para su contabilidad utilizaban cuentas de arcilla de diversas formas, tamaños y complejidad según el tipo de producto. Para contabilizar los productos agrícolas y ganaderos usaban cuentas de formas sencillas y cuentas de formas complejas para los bienes manufacturados como pan, aceite, tejidos, etc. Sin embargo, este sistema comenzó a ser insuficiente y poco práctico para este propósito. Esto era para no confundirse en aquellos tiempos. Entonces, para los productos que eran a través de la agricultura y la ganadería utilizaban un tipo se podría decir, de cuentas sencillas, ¿sí? Que ya vamos a ir explicando, que sé yo, a través de ciertos números, por ejemplo, una semilla, un puñado de semillas representaba, qué sé yo, el 5, el otro representaba el 10 y cosas así, ¿sí? Y otra forma compleja era para los bienes, o sea, que eran confeccionados ya por el hombre, ¿sí? O que se llama manufacturados. Por ejemplo, como que es elaboración de pan, aceites, textiles, que se refiere a los tejidos. Dice, fue entonces que surgió la necesidad de tener un sistema de registro más eficiente y permanente. Para resolver este problema se comenzaron a utilizar tablillas de arcilla. Si ustedes de pronto están en el texto o investigan, fueron las primeras tablillas de arcilla para poder contabilizar, ¿sí? Dice, las cuentas de forma sencilla fueron sucedidas por marcas impresas en las tablillas
Y las cuentas de formas complejas se presentaron con signos pictográficos, grabados como punzón. Pictográficos era a través de qué? De pinturas o de gráficos. Y los anteriores de formas sencillas eran grabados a través de qué? A través de rayas, señales, etc. Este nuevo sistema de registro era mucho más práctico, puesto que las tablillas de arcilla eran mucho más manejables que las cuentas sueltas. Además, hacer marcas impresas o incisas era mucho más rápido que modelar las cuentas una por una, que eso era sumamente trabajoso y más que todo tardaba mucho tiempo. Con el tiempo las marcas impresas se utilizaron para representar la cantidad de objetos, mientras que los signos incisos correspondían al tipo de estos. Más tarde, alrededor del 3000 a.C., las primeras se transformaron en los signos de número y los segundos en las letras. De esta manera se inició el primer sistema de escritura, lo que veíamos anteriormente o vamos viendo llamada escritura cuneiforme, ¿sí? Para que ustedes entiendan, entonces la primera escritura, ¿cómo se llamó? Escritura cuneiforme. ¿Por qué? Porque fue hecho en una forma de cuña. Como decíamos, era una especie de punta de piedra para que pueda ser ¿qué? Para que pueda ser escrita o grabada o tallada en la arcilla, debido al aspecto de las marcas dejadas por los punzones. De pronto ustedes pueden ver algunos ejemplos y algunas formas de cómo fue la primera escritura que se desarrolló, que fue la escritura cuneiforme. ¿Sí? Poco a poco también se fue evolucionando la escritura y vamos a continuar lo que era esto. Bueno, entonces empezamos, dejada por los punzones. La escritura cuneiforme sumeria. Vamos a ver cómo fue y cómo se desarrolló. Los sumerios fueron un pueblo muy antiquísimo de la humanidad, donde fueron los primeros que desarrollaron este tipo de escritura en base de cuña, o en base como de una estaca afilada, es decir, y eran grabadas en la arcilla, ya sea en signos o a través de gráficos o de dibujos, para que me entiendan. Esta escritura es la más antigua que se conoce. Estoy hablando de la escritura sumeria, la cuneiforme. Ese sistema de escritura inicialmente estaba formada por un conjunto de pictogramas rudimentarios para representar los objetos e ideas, sin que hubiera ninguna relación con la pronunciación de la palabra. Estos dibujos se fueron perfeccionando hasta desembocar alrededor del 3500 a.C. en signos formados por rectas escalonadas, que representaban el nombre del objeto. La lengua sumeria estaba formada por 6 vocales y 15 consonantes, y los signos cuneiformes oscilaron de entre 2000 en la época más antigua a 600 en la más moderna. Las decenas de millares de tablillas que se han encontrado de esa época recogen gran parte del saber de la cultura sumeria, textos jurídicos, administrativos, religiosos e incluso literarios. De esta época proviene la epopeya de Gilgamesh, muy conocida, que es considerada la narración escrita más antigua de la historia. Otro texto escrito importante por la humanidad, creado en ese entonces el Código de Hammurabi, es la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, no sé si han escuchado, que era un conjunto de leyes dictados por el rey Hammurabi de Babilonia en el año 1728 a.C. Ya por ese entonces existieron las primeras escuelas en las denominadas casas de tablillas. Se formaban los futuros escribas encargados de la administración y el comercio. Y en las casas de sabiduría, los estudiosos de materias como botánica, mineralogía, geografía, teología y matemáticas estudiaban ahí solamente los hijos de familias pudientes o familias ricas. Aunque este fue el primer sistema de escritura desarrollado por el ser humano, no quiere decir que de ella se deriven todas las demás escrituras. En otras zonas del mundo y en diferentes épocas se crearon otros sistemas de escritura, muchos de los cuales han permanecido hasta hoy con algunos cambios. Entonces, estimados estudiantes, como ustedes ven, este es un poco de historia de cómo se desarrolló la escritura. Hemos hablado un poquito, como ustedes les decía, sobre cómo fueron los primeros signos escritos y cómo se fue la transformación de
de los primeros pobladores humanos de ser nómadas a ser sedentarios y cuál fue su primer tipo de escritura. Y nosotros ya nos remontamos hacia muchas épocas atrás antes de Cristo, que la primera escritura fue la cuneiforme y la sumeria. Bien, para ustedes van a contestar estas preguntas, además de una tareita que voy a dejar en la plataforma. ¿Qué dice? Primera pregunta, ¿dónde y cuándo se originó la escritura? No sé si están escuchando, de pronto ustedes ya, para que luego la vuelvan a escuchar la clase y les anote. Repito, ¿dónde y cuándo se originó la escritura? ¿Cuál fue su función en ese momento? Y otra, ¿cumple la misma función en la actualidad? Otra preguntita, ¿de qué manera contribuyó la invención de la escritura al desarrollo de las sociedades humanas de aquella época? Punto seguido, cite un ejemplo. Entonces, esto, mis estimados estudiantes, para poder conversar un poquito, que tenemos tiempo todavía, unos minutitos, referente a este tema. Bueno, ¿qué me pueden decir entonces lo que comprendieron de esta clase, estimados estudiantes, que hemos visto primeramente el paso de los primeros pobladores de ser nómadas a sedentarios? ¿Entendieron qué es el término nómada? A ver si nos pueden compartir. A ver qué me dice Rodrigo. ¿Qué eran los grupos nómadas y qué eran los grupos sedentarios? ¿Qué nos dice la señorita Juanita? Eh, Nómada, ¿cómo lo entendieron al término nómada? Nómada, ¿qué significa qué? Bueno, les ayudo un poquito. Nómada significa que se movían o se, mm, se iban de un lugar a otro, ¿sí? Y sedentario, ¿qué me dice señorita Juanita? que se quedaban ahí En un solo lugar. en un solo lugar. Ya. ¿Y por qué se volvieron sedentarios? Porque descubrieron la agricultura, ¿sí? Sí, Y desarrollaron la ganadería. Luego desarrollaron otras formas de trabajo, como la alfarería, ¿sí? Los textiles, fabricación de metales. Y ya crecieron los pueblos y automáticamente se dieron los excedentes y ahí sí surge otro gran avance que es el desarrollo de la escritura. ¿Cuál fue la primera escritura conocida? ¿Recuerdan? Bueno, la primera escritura conocida fue la de los sumerios, llamada sí. escritura cuneiforme, ¿sí? Ah, Bueno, uniforme y la fue Wis, ¿cómo era? a ver, dinos, Juanita, ¿por qué se llamaba cuneiforme? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Sí, la más antigua. Eso, Rodrigo. ¿Y por qué era cuneiforme? Porque era en forma de cuña, ¿sí? Era en forma de estaca. Y con esa forma ellos tallaban ya sea dibujos en arcilla o rayas o para poder qué, para poder hacer sus cuentas. Y luego, como vimos anteriormente, como ustedes saben, ya finalizando, que se fue desarrollando cada vez más, ¿sí? Y ya utilizaron ya sistemas más complejos en esa forma de escritura. Y automáticamente ya tenían, por ejemplo, para la agricultura y ganadería utilizaban ciertas formas de escritura, ¿no es cierto? Para llevar las Sí. cuentas.
Y así fueron poco a poco desarrollándose hasta lo que hoy conocemos como el famoso alfabeto, ¿sí? Por eso dice, los unos se convirtieron en números y los otros en letras. Entonces hoy en día ya, una vez que ya se desarrolló todo este engranaje de la historia, de la escritura, ya hoy en día nos comunicamos con el famoso alfabeto latino, ¿sí? Que hay múltiples formas también de poderlo hablar, de poderlo también desarrollar. Pero sin embargo, hoy conocemos como las vocales y las consonantes, que en ese entonces estaban hablando, imagínate que habían más de 2000 en aquellos tiempos, más de 2000 letras para que me entiendan. Y hoy en día quedamos ya prácticamente con el vocablo latino y que de ahí surgen muchas otras lenguas. Bueno, estimados estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta, sin antes les puedo contestar también. Ahí me dicen, ¿comprendieron? Profe, ¿cuál va a ser la tarea de esta semana? Ya la tareita ya les voy a dejar anotando, pero específicamente va a ser sobre que me comenten cuál fue, cómo fue el descubrimiento que consulten el paso del nómada de ser nómada a ser sedentario y por qué, ¿sí? Ya las voy a anotar ahí en la tarea. Entonces tienen que hablarme de la agricultura, cómo era la agricultura en ese entonces, ¿sí? Y la otra parte de la tareita va a ser que ustedes investiguen cuál fue, a qué se llamó escritura cuneiforme y tienen que hacerme un pequeño dibujo, yo les voy a anotar ahí un pequeño dibujo simulando, claro, esa escritura, ¿sí? Que la hacían en tablillas de barro, pero ustedes la van a hacer a dibujarla en algún cuadernito, en alguna hojita, simulando esa escritura, la primera escritura que se desarrolló, que fue en los pueblos sumerios, llamada escritura cuneiforme. ¿Entendido, chicos? Sí, Lisa. Ya. Bueno, eso de mi parte, pues no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, nos vemos en la siguiente tutoría. De mi parte, les agradezco su atención y espero haber sido lo más explícito para que me puedan comprender. Nos vemos entonces en la siguiente tutoría de aquí en algunos días. De mi parte, un saludo especial para ustedes, éxitos y bendiciones. Una buena noche. Muchas gracias. Bueno, profe, una buena noche también. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches, Lisa. Una linda noche. Hasta mañana. Hasta mañana.